Capítulo 10. Sillas y bancos rasparon el suelo de piedra a la vez. Añir estuvo a mi lado un momento después, su agarre firme pero gentil mientras me escoltaba. Fuera del comedor real y subía un tramo de escaleras escondido detrás de un tapiz de jardín vibrante. Estaba tan sorprendida que no protesté. Tampoco miré para ver si Ira nos había seguido. Quizás estaba matando al resto de Makaden. Ensartando varios órganos para poner en picas fuera del castillo, una generosa ofrenda a las aves carroñeras que rodeaban estos cielos malditos. Diosa arriba. Todavía escuchaba el débil eco de los aullidos del desdichado señor. Me enfriaron hasta la médula. ¿Cómo? Apenas podía comprender los últimos 60 segundos. Ira se había movido tan rápido que no había registrado el ataque hasta que terminó. Y luego se quedó allí, ordenando silenciosamente a todos que se fueran como si no hubiera despojado brutalmente a alguien de una parte del cuerpo. Me froté los brazos, la escalera se sintió insoportablemente fría de repente. Cuida tus pasos. Las piedras son desiguales en este corredor. Recogí mis faldas y me concentré en subir las escaleras tan rápido como lo permitían mis zapatos y mi vestido. Mi conmoción fue dando paso gradualmente a una emoción completamente diferente. Una que me sorprendió tanto como el repentino estallido de violencia. Mi agarre se apretó casi dolorosamente en mi vestido, como si ahora estuviera estrangulando el material. Añir nos condujo piso tras piso, ocasionalmente lanzando miradas por encima del hombro, con la mano libre apoyada en la empuñadura de su espada. No podía imaginar a nadie siendo lo suficientemente valiente o estúpido como para seguirnos, especialmente después de la escena empapada de sangre de la que escapamos. Ira explotó por una insinuación. Si alguien intentara daño físico o asalto, una muerte rápida sería una bondad. Y no había ningún indicio de bondad en el rostro del príncipe demonio. Solo furia fría. Que era mucho peor. Un temperamento ardiente finalmente quemó, pero el hielo que cubría las facciones del príncipe era glacial. Pasarían siglos y su ira se mantendría fresca. Salimos a través de un panel oculto en la parte superior de las escaleras y una ligera sensación de hormigueo me invadió. Añir no volvió a hablar hasta que estuvimos frente a la puerta de mi suite. Incluso allí, su mirada penetrante recorrió el pasillo vacío como si esperara que se materializaran problemas. No compartía su preocupación. Mis habitaciones privadas estaban cerca del final de esta ala y solo había otro par de puertas aquí. Independientemente de si Makaden tenía aliados. Demonios furiosos enloquecidos por el pecado de su casa elegida, Ira los eliminaría sin pensarlo dos veces. Si mi ira era afrodisíaca para él, la ira de su corte probablemente alimentaba y nutría su poder en masa. Ira se sustentaba de la furia en todos los sentidos de la palabra. Miré hacia el extremo opuesto del pasillo, una puerta de hierro adornada había caído del techo, bloqueando a cualquiera que intentara entrar en esta sección. Me dolía la mandíbula por lo fuerte que ahora la apretaba. Estar enjaulada no me emocionaba, pero al menos había otra salida en el panel secreto si quería irme. Una que estaba protegida mágicamente, si la sensación de hormigueo era una indicación. Ira había usado la misma magia en mi reino para protegerme de sus hermanos. El hecho de que hubiera tomado precauciones en su propia casa real no era reconfortante, pero confiaba en que nadie burlaría sus protecciones. Makaden se buscó eso durante décadas. Llevé mi atención a Añir. Me imagino que lo hizo. Entonces, ¿por qué? Su voz se apagó cuando realmente me miró. ¿Estás enojada? Incorrecto. Estaba furiosa. Era un milagro que el vapor no saliera de mis oídos. Si no podía manejar criaturas repugnantes como Lord Makaden por mi cuenta, nunca me ganaría el respeto de esta corte ni de ninguna otra. Ira debería contar sus bendiciones demoníacas, no era el que estaba aquí conmigo ahora. Llevaría su preciosa espada a su garganta, arrancaría la ropa de mi persona y me bañaría en su sangre caliente mientras lo cortaba de oreja a oreja. El placer inesperado que sentí al pensar en algo tan oscuro y perverso me hizo volver a mis sentidos.
aunque las llamas de mi furia se apagaron, las brasas de la rabia permanecieron. No estaba tan horrorizada como debería haber estado por mi sed de sangre casi literal. La boca de Añir se torció hacia un lado. Debió haber leído la promesa de asesinato que brilló en mis ojos y lo encontró divertido. Fue lo suficientemente sabio como para no reír. Sus aposentos privados están al final de este pasillo. Dale 10 minutos, estoy seguro de que estará allí para entonces. Estaba demasiado enojada para mostrar mi sorpresa. Por supuesto que. Ira me colocó cerca de él. Vigilaba de cerca a la prometida de su hermano. Siempre el soldado obediente. Excepto cuando me había besado antes de la cena. Dudaba que fuera parte de sus órdenes. Aunque, conociéndolo, tal vez. Era otro plan retorcido que había soñado para mantenerme ocupada y no causar problemas. Giré sobre mis talones y cerré la puerta de mi suite detrás de mí. Pasé el tiempo quitando la sangre y los restos de Macadén de mi cuerpo. Me senté en el tocador de mi cuarto de baño, sumergí una toalla de lino en el lavabo de cristal y volví el agua de un rojo rosado. Froté el resto de la humedad mientras miraba a la mujer silenciosa en el espejo. No pude encontrar ningún indicio de la chica que había sido antes del asesinato de mi hermana. Esa Emilia había perecido en la habitación con mi gemela, también le habían arrancado el corazón, y no parecía que fuera a regresar nunca. No importaba cuánto luchara, a quien engañara o cuánto de mi alma regateara. Nada podría traer de vuelta a mi hermana. Incluso si lograba destruir a los que habían herido a Vittoria, no veía forma de volver felizmente a esa vida sencilla y tranquila, en la que estaba más contenta con mis libros y recetas. Esta nueva realidad se sentía extraña, pero apropiada. Era una vida en la que no me estremecía ante la violencia, solo me enfurecía que el castigo que se había recibido me fue arrebatado de mis ansiosas manos. Me pregunté por la muerte, por los que perdíamos y cómo su pérdida nos robaba algo vital a cambio. Una lágrima se deslizó por mi mejilla mientras dejaba a un lado la toalla manchada de sangre. Suficiente, dije en voz baja, con fuerza para mí misma mientras me ponía de pie. Planté mis manos en el tocador y me incliné, mirando mi reflejo. Suficiente. Ya no había lugar para la tristeza o el dolor en mi mundo. En mi corazón. Me concentré intensamente en esa ira, esa chispa en mi interior cerca de la fuente de mi magia. Era como si un pozo de lava burbujeara dentro de mí, listo para estallar. Nunca había sentido mi poder con tanta fuerza y me di cuenta de que no haría falta mucho para aprovecharlo. Todo lo que tenía que hacer era alcanzarlo y agarrarlo. Me concentré en mi magia, imaginé sacándola de donde se originaba y convirtiéndola en un puñado de llamas. En lugar de luchar contra mí misma y obligarla a venir, me dejé ir. De mis pensamientos, de mis miedos. De mis preocupaciones. Liberé todo menos mi ira. A eso me aferré como si fuera la esencia más vital de mi universo. Porque era lo más vital en este círculo del infierno. Si la ira del príncipe de la ira era un glaciar, la mía era un infierno furioso. Y no se quemaría rápidamente. Inhalé y exhalé, imaginándome a mí misma dando nueva vida al fuego. Si pudiera dominar mi ira, concentrarme en ella sin emoción, podría arder. Con tanta fuerza y durante tanto tiempo que incluso podría derretir el hielo. Impenetrable de ira. Extendí la palma de mi mano y susurré. Fiat lux. Hágase la luz. Blasfemo para algunos mortales, tal vez. Pero no para una bruja que actualmente reside en el inframundo y está comprometida con el diablo. Una pequeña bola de llamas de oro rosa flotó sobre mi palma. Crepitó como fuego real, pero no me quemó. Esperé a que comenzara el dolor, a que mi carne burbujeara y se hinchara. O carbonizara. Que el anillo de ira se derritiera de mi dedo. El fuego solo ardió más brillante, pulsó suavemente como si dijera. Hola. Lo miré, insensible, mientras se convertía en una flor llameante. Por una fracción de segundo, consideré arrojarlo contra la pared y ver cómo mi habitación, y todos sus finos muebles, se incineraban.
Diminutos capullos de brasas atrapando y floreciendo en un jardín de cenizas y llamas. Cerré lentamente mis dedos alrededor de la flor en llamas, extinguiéndola de la forma en que debería haber extinguido la luz en los ojos de McCaden. Todavía estaba demasiado enojada para regocijarme por lo que acababa de hacer. La magia que no sabía que podía invocar. Más tarde, habría tiempo para celebrar. Ahora, tenía otras cosas que hacer. ¿Cómo enfrentar al amo demoníaco de esta casa? Esa misma furia puso mis pies en movimiento exactamente 10 minutos desde el momento en que Añir se había ido. Me impulsó fuera de mi habitación, por el pasillo, y facilitó irrumpir en la suite personal de Ira como si fuera la mía. La puerta se estrelló contra la pared, dejando las velas parpadeando salvajemente sobre la repisa de la chimenea. Ira no se asustó ni se perturbó. Se quedó de espaldas a mí, desnudándose. Como si supiera que vendría a él. Furiosa en lugar de asustada. Me crucé de brazos. ¿Y bien? El príncipe demonio me ignoró cuidadosamente. Se quitó la camisa y la arrojó sobre un sillón. Sus pantalones le quedaban bajos en las caderas, y con el fuego ardiendo en la chimenea, tuve una muy buena vista de las líneas de tinta que se curvaban sobre cada músculo finamente tallado de su espalda. Sin hablar ni mirarme, se adentró más en su espacio personal. Lo seguí, demasiado enojada para concentrarme en cualquier detalle de sus habitaciones aparte de las profundas paredes de merlot y los muebles y telas negras. Era oscuro y sensual. Como otras partes del castillo donde el príncipe pasaba la mayor parte de su tiempo. Mírame. Mi voz era baja, suave. Sonaba como una caricia, aunque fue intencionada. La suavidad estaba destinada a distraer la atención del acero subyacente en la orden. Ira se volvió con intención. Había algo seductor en su forma de moverse, poderoso y fuerte, pero fluido en todas las formas que necesitaría para la batalla. Todo en sus movimientos indicaba que era un depredador. Pero no tenía miedo. Ni siquiera después de su exhibición violenta. Ira nunca me haría daño. Y me hallaba casi segura de que tenía poco que ver con el deber. Mirándolo ahora, con la promesa de un castigo interminable y ni una pizca de arrepentimiento en su mirada, entendí lo que hizo, porque lo hizo. Incluso si él todavía no lo había hecho. Se paró ante una gran cama, las sábanas sedosas como un lago tranquilo detrás de él. Una manta de piel de ébano cubría la parte inferior. Pensé en desnudarme y arrojarme sobre él, provocando otra onda en la suave perfección de su mundo. Por una fracción de segundo, casi imaginé que lo había hecho antes. Corté ese pensamiento antes de que cualquier magia pecaminosa pudiera afianzarse. La expresión de ira se volvió ilegible. Ya es tarde. Deberías irte. Necesitamos discutir lo que acaba de pasar. Emití una orden, McCaden la ignoró. 2 veces. Las consecuencias quedaron claras. Entrecerré mis ojos, su respuesta fue un poco rígida y practicada. Me acerqué más. ¿Eso es todo? ¿Lo atacaste por tu orden? Eligió insinuar que deberías probar su polla. Frente a mi corte. Sus hombros se movieron por el esfuerzo que estaba haciendo para controlar su respiración, para mantener la calma. No debería haberse molestado. No había forma de calmar la tormenta que actualmente enfurecía sus ojos. Sí. Dejo pasar su desobediencia, seré visto como débil. Esa era mi pelea. Si interfieres cada vez que alguien dice algo poco halagador, nadie me respetará ni me temerá. No pareceré débil para que mantengas la fuerza. Me moví hasta que me paré directamente frente a él, el calor de nuestra ira combinada picando mi piel. Me pregunté si él también sentía eso. Y si eso lo tranquilizaba. Esto fue un asunto de orgullo. ¿Masculino? Dudo mucho que tu dominio sobre tu corte sea tan tenue que un noble detestable pueda disminuir tu gobierno. Sabes que el orgullo no es mi pecado. No era la primera vez que me preguntaba si esa era toda la verdad, pero lo dejé pasar. Quiero mi propia espada. Quizás si estoy armada y puedo destripar a alguien yo misma, no volverás a actuar de manera tan autoritaria frente a tus súbditos. Porque si lo haces,
permití la dulzura suficiente en mi tono. Haciendo que sus ojos se entrecerraran con sospecha, la próxima vez te clavaré mi cuchillo. Considéralo un voto de tu futura reina. Ira se cruzó de brazos y me miró fijamente. Sus ojos parpadearon con una emoción que no pude identificar. Sin duda estaba calculando 100 razones por las que armarme era una mala idea. Especialmente después de mi última declaración. Esperé la discusión que parecía ansioso por dar. Me encargaré de que tengas tu propia espada. Y lecciones. No necesito. Esa es mi oferta. No servirá de nada armarte solo para que te lastimes en una pelea porque no puedes manejarla correctamente. ¿Tenemos un trato? Solo una demanda razonable, ¿y estás de acuerdo conmigo? ¿Así de fácil? Parece que lo estoy. Lo miré. ¿Ya pensaste en armarme? Soy el general de guerra, por supuesto que lo consideré. Discutiremos otras opciones de entrenamiento por la mañana. Si vamos a practicar lecciones físicas, también agregaremos la influencia mágica de bloqueo. ¿Aceptas los términos de nuestro trato? Sí. Bien. Vuelve a tus habitaciones. Estoy cansado. Dejé pasar su mala actitud sin comentarios. Todavía estaba tenso, su propia ira no se encontraba del todo controlada. Consideré dejarlo con su propia asquerosa compañía, pero en cambio le di una media sonrisa burlona. Me lo imagino. Mutilar es un asunto agotador. Casi me devolvió la sonrisa, pero nunca llegó a sus labios. Buenas noches, Emilia. Buenas noches, celoso y poderoso asesino de lenguas. Dices cosas tan horribles. Pero el destello de intriga indicó que no le importaba. Todo lo contrario. Esperé a que se diera la vuelta y se alejara, pero parecía enraizado en su lugar. La indecisión garabateada en sus rasgos. Tardíamente, me di cuenta de que tampoco me había salido de la habitación. Me quedé quieta mientras él inclinaba mi rostro hacia arriba, sus largos dedos acariciando el costado de mi cuello con la más ligera caricia. Debería haber estado pensando en la daga que acababa de sostener, en la sangre que le había manchado las manos momentos atrás. En la forma despiadada en que había actuado. Estas manos podían sacar una lengua sin mucho esfuerzo, pero también eran capaces de ternura. De protección. Y, sin duda, placer. Mojé mis labios, recordando nuestro beso anterior. Solo dije la verdad. Ira me miró a los ojos antes de apartar la mirada con evidente esfuerzo. No negó estar celoso. Tampoco pareció sorprendido por la emoción. Me pregunté si ya lo había identificado y no estaba seguro de qué hacer con el conocimiento. No se podía hacer mucho si alguno de los dos contempláramos la idea. Fui prometida a su hermano. Y su deber con esa misión siempre sería lo primero. Lo que pasó antes entre nosotros no volvería a suceder. Su mano se apartó, mi piel perdió instantáneamente su calor, mientras mi mente se tambaleaba con confusión sobre mis sentimientos en conflicto. Veré que tengas tu espada y tu primera lección mañana. Buenas noches. Esta vez, no hubo vacilación de su parte. Desapareció a través de una puerta cubierta con paneles transparentes y, sintiéndome despedida, finalmente me di la vuelta y salí por donde había venido. Me detuve justo en la entrada de la antecámara, mis pies no querían sacarme de la habitación. Sabía que debía irme, había conseguido lo que había venido a buscar, pero algo me detuvo. Me dejé llevar por el dormitorio, más cerca de esos paneles ondulantes, y miré a través de ellos. Ira se había escapado a un balcón. Estaba de pie, de espaldas a mí, mirando hacia las colinas cubiertas de nieve y las montañas que sobresalían en la distancia, una botella de vino posada a su lado en la barandilla. La temperatura nunca parecía afectarle. Ciertamente no le había impedido dormir al aire libre durante la tormenta. Quizás fuera otra ventaja de la inmortalidad. O tal vez me había equivocado un poco antes, tal vez él no siempre fue una furia fría. Quizás él también poseía fuego. Y su capacidad para resistir. El frío era simplemente el calor de su ira constante, hirviendo, ardiendo.
calentándolo más de lo que los elementos helados podían esperar infiltrarse. Mi atención se desvió de nuevo hacia su bebida. La escarcha se deslizaba por el costado del vidrio, creando pequeñas telarañas de hielo. El líquido dentro de la botella no se parecía a nada que hubiera visto en casa, similar al merlot o al chianti, pero no de un rojo intenso. Era de un púrpura. Tan oscuro que casi parecía negro, pero esa no era la parte más inusual o hermosa. Motas plateadas flotaban como burbujas relucientes por todas partes. Ira llenó su vaso y lo hizo girar, haciendo que la plata brillara en un frenesí. Parecía que había creado su propia galaxia reluciente. Dejó el vaso en la barandilla a su lado e inclinó la cabeza. Si vas a seguir acechando en mi dormitorio, es mejor que bebas esto. Te ayudará a dormir. Pensé en volver a mi habitación, pero la curiosidad se apoderó de mí. Crucé el balcón y examiné el cristal sin tocarlo. No me hará saltar por encima de la barandilla y sumergirme en la nieve, ¿verdad? En lugar de contestar, apartó el vaso y bebió profundamente. Me lo tendió y me miró. El desafío iluminaba su oscura mirada. Brevemente fantaseé con empujarlo por la barandilla hacia el banco de nieve de abajo, pero imaginé que me llevaría con él y algo sobre nuestros cuerpos cayendo juntos hizo que mi corazón se acelerara. No porque temiera caerme o lastimarme, sabía que Ira nos maniobraría para que él golpeara al suelo. Fue donde yo aterrizaría lo que provocó el repunte de mi pulso. Me decidí por beber el líquido de estrella. Estaba delicioso. ¿Y bien? Preguntó. ¿Qué opinas? Me encanta. Pensé que podrías. Su voz se volvió tranquila, contemplativa. Como si no hubiera tenido la intención de hablar en voz alta o admitir eso. Deseé poseer un poquito de su habilidad para sentir emociones. Tenía curiosidad por saber qué estaba sintiendo, porque sonaba resignado. Tomé otro pequeño sorbo y me concentré en los sabores. Algo picante. Como jengibre fresco. Un poco de cítrico, parecido a la lima. Y había una riqueza profunda que los mezclaba perfectamente. No ron, sino algo parecido. Terminé el resto de mi vaso y contemplé servir más. Sonrió. El vino Baya Demoníaca es una de las 2 mejores ofertas de este reino. Agarré la botella y la agité un poco. El líquido brillaba como polvo de estrellas. Era una de las cosas más magníficas que jamás había visto. ¿Qué hace que parezca el cielo nocturno? Esas son semillas de Baya Demoníaca. Son lo suficientemente pequeñas como para parecer burbujas. O estrellas. Llené mi vaso y me apoyé contra la barandilla. Sentía el ambiente un poco fresco, pero estaba lejos de tener frío. Tal vez fuera el vino que me calentó desde adentro. Desde aquí podía ver claramente el lago ardiente que separaba este tramo de territorio del castillo ornamentado en la distancia. Un puente conectaba las 2 franjas de tierra, las aguas oscuras se agitaban como un caldero burbujeante debajo. Por un segundo, consideré contarle a Ira sobre la magia que convoqué. En su lugar, asentí con la cabeza hacia el castillo. ¿Qué casa real es esa? Siguió mi mirada. La del orgullo. Tomé otro sorbo de mi bebida. Las bayas demoníacas chisporrotearon en mi lengua. De repente, todo estaba tan silencioso que podía oír el leve crujido cuando las burbujas estallaron en el vaso. ¿Ya has tenido noticias de él? No. ¿Sabe que estoy aquí? Sí. Suspiré. Sinceramente esperaba que Orgullo se recuperara del pecado. Que le daba su nombre lo suficientemente pronto y enviara su maldita invitación. Quería resolver toda la verdad sobre el asesinato de mi hermana. Y volver con mi familia antes de que fuera vieja y gris. O antes de que ellos fueran viejos y grises. Probablemente no envejeciera mucho mientras estuviera aquí. Ese pensamiento atravesó la armadura que había erigido alrededor de mi corazón, así que lo aparté. Permanecimos en un agradable silencio, cada uno perdido en nuestros propios pensamientos en tanto bebíamos nuestras bebidas. Ira se movió un poco, su brazo casi tocando el mío, y pensé en lo cómodo que era estar
Aquí. Con él. Mi enemigo. Bueno, no del todo. Las líneas de quienes éramos y cómo me sentía por nosotros estaban difuminando. No tenía ni idea de si era simplemente porque él me era familiar, y estaba desesperada por agarrarme a cualquier cosa. Remotamente cómoda mientras me encontraba aquí. O si los pecados y las ilusiones estaban haciendo todo lo posible por confundir el asunto. Cuando nos besamos antes, no se había sentido como un adversario. Por mucho que quisiera recibir la invitación de orgullo, me había gustado un poco pasar tiempo con Ira. Incluso tenía ganas de entrenar verbalmente con él. Ver sus fosas nasales dilatarse de frustración se estaba volviendo extrañamente entrañable. La idea debería haberme perturbado. Especialmente después del incidente de la cena. Pero no fue así. No me hallaba segura de lo que decía sobre mí, sobre la entidad en la que me estaba convirtiendo, pero hubo una profunda sensación de deseo primigenio que se encendió cuando Ira usó esa cuchilla en McCaden. Defendiéndome. Por un momento, pareció que volvíamos a ser socios. No pensé que extrañaría nuestro tiempo juntos en Palermo, y no estaba segura de lo que significaba que lo hiciera. Sentí que su atención se dirigía a mí. ¿Cuál es la segunda oferta? Pregunté, encontrándome con su mirada. Se encontraba más cerca de lo que esperaba, su atención se dirigió brevemente a mi boca como si lo intrigara y lo sedujera. Mi corazón se aceleró. Frunció el ceño y negó con la cabeza, pareciendo recordar que le había hecho una pregunta. Cualquier descubrimiento que acababa de tenerlo había fascinado por completo. Dijiste que el vino era solo el primero. ¿Qué es lo segundo mejor de este reino? Los bajíos de media luna. Dudó. Es una laguna. Esa extraña tensión flotaba entre nosotros como un hechizo que se negaba a romperse. Arqueé una ceja, mis labios medio levantados en los bordes. Déjame adivinar, ya que esto es el infierno, ¿está congelada? No realmente. Es uno de los pocos lugares de los 7 círculos que no ha sido tocado por el hielo. Se encuentra sobre un campo de lava, por lo que el agua está más caliente que el agua del baño, independientemente de la temperatura del aire. ¿Tenemos que pelear con un perro de 3 cabezas para llegar allí? No. ¿Viajar allí es como atravesar el corredor del pecado? Negó con la cabeza, pero no dio más detalles. Me acerqué, entrecerrando los ojos. Estaba siendo más reservado de lo normal. Lo que significaba que definitivamente estaba ocultando algo. ¿Dónde está? Olvídate de que lo mencioné. Volvió a llenar su copa y tomó un trago fuerte de vino, negándose a encontrar mi mirada inquisitiva. Ya es tarde. Sangre y huesos. Está aquí, ¿no? Me has estado escondiendo una fuente termal. No escondiendo. Hay reglas que deben seguirse antes de entrar al agua. Dudo que te gusten. E incluso si lo hicieras, no creo que sea una buena idea. Ya veo. Se enderezó ante mi tono y miró lentamente en mi dirección. Cuando toda su atención se centró en mí, continué. En lugar de pedir mi opinión, decidiste por mí. Ya que me voy a casar con el diablo, eso me convierte en tu futura reina, ¿no es así? No respondió. Me gustaría que me llevaras allí. Ahora, por favor. Nada hecho puede entrar al agua. ¿Nada? ¿Te refieres a ropa? Sí. Tendrás que desvestirte por completo antes de entrar al agua, mi futura reina. Su sonrisa era pura maldad. No pensé que quisieras bañarte conmigo desnuda. ¿Eso es todo? Lo dudaba mucho. Me había visto sin ropa en más de una ocasión durante los últimos meses. Eso no sería un impedimento. Se trataba de autoconservación. Para él. Me imagino que hay algo sobre él. Agua que te gustaría evitar. Me miró lentamente. Era imposible saber lo que sentía. En ocasiones busca el corazón de los que entran.
Y refleja su verdad. Sostuve su mirada. Tal vez fue el vino, o este mundo y su propensión al pecado, o la forma en que sus ojos brillaron con triunfo, pero me negué a ceder esta batalla. Recordé lo que dijo Añir sobre desafiarlo. Si tenía que renunciar a algo de mi verdad para conocerlo un poco, era un pequeño precio a pagar. Señalé con la barbilla la botella y los vasos. Toma esos y visitemos esta laguna mágica. Me vendría bien un baño tibio y relajante después de esta noche. Su sonrisa se desvaneció. ¿Estás segura de que eso es lo que quieres? Sí. Fue una respuesta terriblemente peligrosa, que se hizo evidente por la gruesa capa de tensión que rápidamente cayó entre nosotros de nuevo, pero era la verdad. No quería volver a mi habitación sola, ni quería separarme de este príncipe todavía. Una aventura nocturna en una fuente termal mágica. Sonaba como la distracción perfecta. Quería un recuerdo agradable al que aferrarme antes de acostarme. No quería repetir el incidente de la lengua estacada una y otra vez hasta que el sueño me reclamara. Y si volviera a mi habitación sola ahora, eso es exactamente lo que sucedería. En lugar de acompañarme allí, Ira tomó mi mano en la suya y nos teletransportó. La familiar sensación de ardor fue reemplazada por un ligero y cálido cosquilleo en mi piel. Estaba lejos de ser desagradable. Jadee. Cuando la tierra sólida se formó debajo de nosotros un momento después. Me soltó una vez que estuvo seguro de que no me iba a caer. La magia del transvenio no es tan discordante cuando viajamos en este círculo. Quería preguntarle más sobre la magia, pero descubrí que todo el pensamiento lógico había sido robado cuando observé nuestra nueva ubicación. Nos encontrábamos en la orilla oscura y reluciente de una laguna. Tenía la forma de una enorme luna creciente y el agua era de un azul glaciar lechoso. La niebla flotaba perezosamente sobre su superficie. Me las arreglé para apartar la mirada de la piscina brillante el tiempo suficiente para mirar las paredes de obsidiana que nos rodeaban. Este lago era subterráneo. ¿Dónde estamos, exactamente? Debajo de la casa de la ira. Caminó un poco por la orilla y luego señaló un arco de piedra. El lago de fuego alimenta estos bajíos desde allí. Miré hacia arriba, esperando ver más piedras, y me quedé sin aliento. De hecho, la piedra nos cubría, pero alguien había pintado las fases de la luna a través de ella, junto con un puñado de estrellas. Impresionante no era la descripción más precisa. Etéreo, tal vez, le hacía más justicia. Fui a meter los dedos de los pies en el agua cuando el príncipe demonio me arrastró con cuidado hacia atrás. Ninguna tela de ningún tipo puede manchar el agua. Tienes que quitarte el vestido o levantar la falda. ¿Por qué? Levantó un hombro. ¿Ves esos? Seguí su mirada mientras aterrizaba en un enorme trozo de madera flotante. Me incliné más cerca y entrecerré los ojos. ¿Eso es, son esos huesos? Alejé mi atención de lo que quedaba de la desafortunada criatura y me concentré en el príncipe a mi lado. El destello de diversión en su rostro era casi tan pecaminoso como él. ¿Todavía quieres darte un chapuzón? ¿Qué pasa si traes el vino y las copas? No lo haría. Ven. Ofreció la mano. Te llevaré de regreso a tu habitación. Puedes quedarte con el vino. Te relajará tan bien como lo hubiera hecho la laguna. Tienes un gran baño privado propio. Eso tendrá que ser suficiente. O le preocupaba que la laguna revelara una verdad que quería mantener oculta, o se encontraba convencido de que cambiaría de opinión y volvería a la cama. Le di mi propia sonrisa burlona mientras desabrochaba hábilmente los cierres de mi vestido. Vio cómo me deslizaba fuera del sedoso material rojo, su garganta se balanceó un poco cuando mi ropa interior de encaje golpeó el suelo a continuación. Me quité el anillo y lo puse sobre una roca lisa y plana. Luego me enderecé y sostuve su mirada. Me quedé desnuda ante él, sintiéndome de todo menos tímida. Arqueé una ceja. ¿Te vas a desnudar para que podamos nadar, o planeas verme toda la noche?